Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Si bien los cumpleaños suelen convertirse en un gran espacio de espectáculos en el mundo de las revistas, Aknaknzu llegó a la agenda este año con su silencio, adoptando una actitud contraria a todas las expectativas. Para el cumpleaños del exitoso actor, sus fanáticos comenzaron a contar con días de anticipación. Las páginas de fanáticos de las redes sociales prepararon sus acciones y sus seguidores quedaron en espera para recibir mensajes especiales de felicitación. Sin embargo, cuando llegó ese día, ni un agradecimiento, ni un cumpleaños compartido, ni ningún detalle de la celebración se reflejaron en las pantallas. Aknaknzu, quien llamó la atención con su silencio, dijo con esta actitud: también es preferible no celebrar. ¿Qué pastel? ¿Qué pasa con las velas, adornadas con amigos, cuadrados? La famosa jugadora, la nueva era completamente silenciosa, se interpuso en su propio camino. En ausencia de actividad en sus cuentas de redes sociales durante todo el día, ¿está todo bien?, trajo sus preguntas con él. Cada año, aunque de vez en cuando, el cumpleaños de este año en su día especial para que sus seguidores Akinozu compartan momentos emotivos casi al mismo tiempo, dejaba un gran signo de interrogación. Esta actitud inesperada trajo consigo diferentes interpretaciones. Algunas personas pensaron que el actor estaba atravesando un periodo especial y emotivo en su vida. Algunos de sus fanáticos consideraron que este estado suyo era de madurez tranquila, mientras que otros publicaron mensajes de apoyo y dijeron, como de costumbre, está lejos de presumir. Aunque la base de fanáticos de Aknaknzu estaba acostumbrada a esta postura suya, era inusual que muchas personas guardaran completamente silencio en un día especial como su cumpleaños. Según los rumores que circulan entre bastidores, la actriz prefirió pasar su cumpleaños este año sola con su familia, en un ambiente apartado. Un día sincero alejado de la ostentación. El hecho de que el jugador, que no usa activamente las redes sociales pero ocasionalmente llama la atención con sus acciones privadas, esté completamente cerrado al mundo digital esta vez se interpretó como una decisión de volver a sí mismo. Este día, cuando lo pasa solo consigo mismo, con su familia y quizás con la naturaleza, puede ser mucho más preciado para él que cualquier celebración que se muestre en las redes sociales. Por otro lado, no dejó inactivos a los fanáticos. Se organizaron celebraciones en su nombre en las plataformas de redes sociales, se prepararon collages de vídeo especiales y se abrieron calcomanías de cumpleaños. El amor de Eikin Akinozu, incluso en su ausencia, continuó mostrándose. Para compartir eso, también celebramos nuestro le deseamos paz, New Age, al igual que miles de mensajes del jugador se dejaron como comentario debajo de la publicación. Otras asociaciones de niños de la naturaleza en su nombre se hicieron significativas al hacer donaciones a los proyectos de este día. En resumen, la corriente en el día de la celebración del nacimiento, que ha hecho Akinozu, para los fanáticos, sin embargo, fue memorable. Después de todos estos desarrollos, se espera ansiosamente si el famoso jugador hará una declaración en los próximos días. Sin embargo, quienes lo conocen saben que Aknaknzu a veces puede decir mucho incluso con una sola palabra. Por lo tanto, aunque se espera que rompa su silencio, se piensa que esta preferencia también conlleva un mensaje. Aknaknzu no celebró su cumpleaños este año, tal vez porque ya no son las nuevas edades en su vida las que son importantes, sino las experiencias que han sucedido. Quizás para él, su cumpleaños es ahora un día para vivir, no para compartir. Esta postura tranquila pero efectiva quedó grabada en los recuerdos como una elección apropiada para su carácter y filosofía de vida. Un cumpleaños alejado del ruido de la ostentación, solo con su propia voz interior. Y queda un nombre que se pronuncia incluso sin compartir nada, Aknaknzu. El cumpleaños de Aknaknzu sin celebración trajo no solo ese día de regreso a la agenda, sino también la postura general de la vida del jugador. La exitosa actriz, cuya popularidad ha aumentado cada año que pasa desde el primer día en que comenzó su carrera y ha llegado a millones de fanáticos, se ha convertido en uno de los pocos nombres que ha logrado mantener su estilo de vida tranquilo e introvertido a pesar de toda esta atención. Aknaknzu, que nunca ha denunciado fiestas llamativas, celebraciones abarrotadas o explicaciones extravagantes, ignora por completo un día especial como su cumpleaños esta vez. De hecho,
se ajusta tan bien a su línea personal que no debe sorprenderse. Sin embargo, lo que marcó la diferencia esta vez no fue solo que no compartió, sino también que no publicó un mensaje de agradecimiento ni siquiera ante el amor que le dieron sus fans. Si bien se desató una tormenta de celebración en las redes sociales con decenas de miles de mensajes de cumpleaños, vídeos y fotos, el hecho de que Aknakzu no respondiera a este entusiasmo de ninguna manera se interpretó no como reticencia, sino quizás como una postura consciente. Esto también llevó a la pregunta: ¿se tomó un descanso del mundo digital, se ha retirado por completo detrás del escenario, o es esto una despedida? También trajo especulaciones como: fuentes cercanas al jugador dicen que estos comentarios son exagerados, Aknakzu se está enfocando actualmente en un proceso relacionado con su desarrollo personal. Especialmente recientemente, se afirma que ha adquirido hábitos como la meditación, pasar tiempo con la naturaleza, desintoxicación digital y ha reducido considerablemente el uso de su teléfono. Esto, a su vez, se destaca como un detalle que conecta su silencio en las redes sociales no solo con su cumpleaños, sino también con el ritmo general de la vida. Por otro lado, los fanáticos del jugador continúan enfrentando este silencio con gran comprensión. Sus seguidores de todas las edades compartieron mensajes emotivos en las redes sociales, afirmando que se habían adaptado a su filosofía de vida. Mostraron su lealtad a Aknakzu con expresiones como: su felicidad es suficiente para nosotros, incluso si no celebra, siempre está en el rincón de nuestros corazones. Esta situación también muestra que, en lugar de una relación de fanfiction, se ha formado un vínculo más profundo de amor entre fanáticos. El hecho de que Aknakzu no celebre su cumpleaños conlleva un mensaje más tranquilo, reflexivo y quizás más significativo más allá del contenido que consume rápidamente al que está acostumbrado el mundo de las revistas. Porque a veces la vida no pasa por celebraciones, sino por la paz que da el silencio. Aknakzu puede estar experimentando exactamente esto: elegir ser feliz sin celebrar, vivir el momento sin compartir. A pesar de todo este silencio, su nombre sigue sonando de nuevo en la agenda. Quizás por eso el flocado de Akinoz, incluso sin hacer nada en plena era de las redes sociales, logra ser uno de los más llamativos. Lo especial que es esto es una clara señal de que su posición Sier por venir en los próximos días, deja caer una pequeña nota de agradecimiento. Pero por ahora, lo único real: Akinoz celebró el cumpleaños de la corriente, pero aún así todos hablan de cómo pasó su día. Y a veces, los días más claros dejan las cicatrices más profundas. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.